Nunca imaginé que la persona que más amaba sería la fuente de mi más profunda traición. Todo comenzó con pequeños detalles, esas migajas de duda que el corazón se niega a aceptar pero que la mente no puede dejar de coleccionar. Mi esposo, David, y yo llevábamos 5 años de matrimonio, años que había considerado felices y llenos de confianza. Nos conocimos en la universidad en Barcelona, y desde el primer momento supe que era él. Era amable, divertido y tenía una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Pero esa luz comenzó a apagarse lentamente, y la sombra que la oscurecía tenía nombre y apellido: Valeria, su media hermana. Los padres de David se divorciaron cuando él tenía 14 años. Su padre, Roberto, conoció a Claudia 2 años después, y se casaron cuando David rondaba los 17. Claudia tenía una hija, Valeria, que por entonces tenía 15 años. La familia se mudó a una casa espaciosa en las afueras de Madrid, y durante 1 año y medio, David y Valeria compartieron techo antes de que él se marchara a estudiar a Barcelona. Nunca tuvieron una relación de hermanos tradicional, eran más bien 2 extraños que coexistían bajo el mismo techo, unidos por un vínculo legal, no sanguíneo. Cuando David y yo comenzamos a salir en serio, en nuestro 2.º año de universidad, Valeria inexplicablemente decidió transferirse a nuestra misma facultad. David, siendo el hombre amable y familiar que es, la presentó a nuestro grupo de amigos. Pronto se volvió inseparable, siempre ahí, con su risa demasiado alta y su mirada que se posaba en David un segundo más de lo necesario. En aquel entonces, a veces captaba un brillo en sus ojos cuando lo miraba, una chispa de algo que no era fraternal. Se lo comenté a David en una ocasión, y me llamó celosa paranoica, riéndose con esa seguridad de quien cree imposible una transgresión tan grotesca. Así que me callé, me tragué mis inseguridades y atribuí su comportamiento a su personalidad extrovertida y un poco invasiva. Los años pasaron. Nos graduamos, David y yo nos casamos en una preciosa ceremonia en la costa, y nos establecimos en un apartamento en el centro de Madrid. Valeria, por su parte, parecía estancada. Seguía viviendo con Roberto y Claudia, saltando de trabajo en trabajo, y notablemente, sin una relación seria desde que la conocía. Su cercanía con David persistió. Cuando los visitábamos o nos reuníamos en familia, siempre encontraba la manera de sentarse a su lado en el sofá, de tocarle el brazo al reírse de un chiste, de apoyar la cabeza en su hombro si veía algo en su teléfono. Me producía un malestar sordo, una punzada de incomodidad que siempre ahogaba con un suspiro y un son familia, es su dinámica. Sin embargo, hace unos 8 meses, la dinámica comenzó a cambiar, a volverse más intensa, más opresiva. Nuestros cumpleaños, el de David y el mío, son en mayo, con apenas 10 días de diferencia. Siempre los habíamos celebrado juntos con una gran fiesta. Ese año, Valeria le regaló a David unos auriculares de edición de audio de alta gama, un lujo absurdo que él había mencionado de pasada meses atrás. Para mí, no hubo nada. Ni un detalle, ni una flor. Solo una tarjeta para él, en la que escribió un texto largo y enrevesado que no pude leer. Más tarde, cuando quise verla, había desaparecido. David dijo, con una voz extrañamente tensa, que debía haberla tirado por error con el envoltorio. Pero el sobre, con su nombre escrito en la caligrafía cursi de Valeria, seguía sobre la mesa de la cocina. Empezaron a mensajearse con una frecuencia que me parecía anormal. Veía notificaciones de ella en la pantalla de su teléfono, siempre con emojis de corazones o caritas guiñando, y David, con un reflejo felino, desbloqueaba y escondía la pantalla al instante. Si yo proponía quedar con Valeria para tomar un café, siempre estaba ocupada. Pero si la invitación era para venir a nuestra casa, para vernos a los dos, nunca decía que no. David también comenzó a visitar a su padre con más asiduidad. Él y Roberto siempre habían sido cercanos, así que al principio no le di importancia, pero una corazonada gélida me decía que el imán que lo atraía a esa casa no era su padre. La intimidad entre nosotros se resintió. Nuestra vida sexual, nunca excesivamente fogosa pero sí constante y cariñosa, se redujo a encuentros esporádicos, mecánicos.
Pasamos de hacer el amor 2 o 3 veces por semana a apenas una, a veces ni eso. Me sentía rechazada, confusa, y cada vez que me apartaba, la sombra de Valeria en mi mente crecía un poco más. El punto de inflexión, el momento en que mi sospecha se convirtió en una certeza nauseabunda, fue durante una barbacoa familiar en la casa de Roberto a mediados de junio. Hacía un calor sofocante y todos nos refugiamos en la piscina. Valeria estaba insufrible. No se separaba de David. Le saltaba a la espalda para que la llevara, le salpicaba, se reía demasiado cerca de su oído, jugueteaba de una manera que traspasaba cualquier límite de lo fraternal. Intenté convencerme a mí misma de que era mi imaginación, de que era su forma de ser. Hasta que, en un momento, David y yo estábamos juntos, abrazados en la parte menos profunda, y yo capté la mirada de Valeria fija en nosotros. No era una mirada de cariño o de diversión. Era una mirada cargada de un veneno puro, de un odio tan intenso que me dejó paralizada. Lo peor estaba por llegar. Después de nadar, todos subimos a cambiarnos. David y yo estábamos en la habitación de invitados, medio desnudos y secándonos, cuando la puerta se abrió de golpe sin ningún aviso. Era Valeria. ¿Tienes una secadora que me puedas prestar?, preguntó, con una voz despreocupada, como si irrumpir en una habitación privada fuera lo más normal del mundo. David, que solo llevaba puestos los calzoncillos, se cubrió instintivamente con una toalla, ruborizado. Yo me quedé helada. «Podrías llamar antes». Exploté, mi voz temblorosa de rabia y vergüenza. Ella se encogió de hombros, se llevó una mano a los ojos con gesto teatral y dijo: «Oh, por favor. Es como mi hermano. No le he visto nada que no haya visto antes». Y salió de la habitación con la misma naturalidad con la que había entrado. David murmuró un «fue sin querer», pero su vergüenza parecía mezclada con una extraña resignación, como si aquello fuera algo a lo que ya estaba acostumbrado. Desde ese día, Valeria dejó de dirigirme la palabra por completo. Mi mundo se desmoronó. La duda se convirtió en una obsesión que me consumía por dentro. ¿Estaba yo volviéndome loca? ¿O mi marido mantenía una relación incestuosa y tabú con su media hermana? No podía soportarlo más. Decidí que necesitaba saber la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. Una tarde, David me dijo que iba a pasar la tarde en casa de su padre. Una voz en mi interior me gritó que era mi oportunidad. Actué con una calma que no sentía, le dije que me iba a quedar en casa viendo una serie, y esperé a que se fuera. El trayecto hasta la casa de su padre fue un borrón. Solo recuerdo el latido acelerado de mi corazón y las manos sudorosas sobre el volante. Cuando llegué, el único coche en la entrada era el de David. Un nudo de hielo se formó en mi estómago. Dudé. ¿Llamar a Roberto? ¿Enfrentarlos? Finalmente, la desesperación pudo más que la cordura. Abrí la puerta principal con la llave que David guardaba para emergencias y entré en silencio. Las voces llegaban desde el salón. No eran risas, ni una conversación amable. Eran gritos ahogados, cargados de una furia y una angustia que se sentían en el aire. Avancé como un fantasma, con el corazón martilleándome en los oídos, incapaz de distinguir las palabras. Solo el tono, desgarrador. David me vio primero. Su expresión se congeló, la sangre abandonó su rostro. Parecía un niño sorprendido haciendo algo terrible. ¿Qué está pasando aquí? Logré balbucear, mi voz un hilo de voz. Valeria me miró con unos ojos inyectados en odio. No dijo nada. La vergüenza, el miedo y la rabia se mezclaron en mí, y antes de que pudiera pensar, mi cuerpo reaccionó. Di media vuelta y salí corriendo. Oí los pasos de David detrás de mí, me agarró del brazo en el jardín y me arrastró casi a la fuerza a una de las habitaciones de invitados de la planta baja. «Suéltame. Déjame ir», grité, luchando contra su agarre. «No, por favor, Carla, escúchame. Te lo suplico». Su voz era un quejido desesperado. «No es lo que piensas.
Me soltó y me derrumbé en una silla, temblando incontrolablemente. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. ¿Y qué es, David? Dime qué es. ¿Estás acostándote con ella? Dímelo de una vez. Él se desplomó de rodillas frente a mí, y entonces ocurrió algo que nunca había visto en todos nuestros años juntos. David se rompió. Un llanto convulsivo, profundo, salió de lo más hondo de su ser. Sacudía su cuerpo con una fuerza aterradora. No, logró decir entre sollozos. No, jamás. Nunca te he sido infiel, Carla. Lo juro. Pero, hay algo. Algo terrible. Me costó respirar. La escena era tan surrealista que por un momento pensé que estaba soñando. Mi marido, la roca en mi vida, estaba hecho añicos a mis pies. ¿Qué? Pregunté, mi voz ahora solo un susurro. No puedo contártelo aquí. Por favor, vamos a casa. Te lo explicaré todo. Te lo prometo. Me negué, insistí en que me lo dijera allí mismo, pero su súplica era tan genuina, su dolor tan palpable, que finalmente, con el corazón en un puño, accedí. Dejamos su coche allí y condujimos en silencio hasta nuestro apartamento. Él lloró durante todo el trayecto, tratando de recomponerse, mientras yo miraba fijamente la carretera, mi mente un torbellino de miedo y confusión. Al llegar a casa, nos sentamos en el sofá del salón, el mismo donde tantas noches habíamos acurrucados viendo películas. La tensión era tan espesa que se podía cortar. David, dije, con una calma fría y mortal. Habla. Ahora. Y entonces, con la voz quebrada y los ojos vidriosos, me soltó una verdad que nunca, en mi peor pesadilla, hubiera podido imaginar. Me contó que todo había sucedido durante nuestro tercer año de universidad, el segundo de Valeria. Una noche, después de una fiesta de la facultad a la que yo no había ido porque estaba visitando a mis padres, David se emborrachó mucho. Sus amigos lo dejaron plantado para irse con chicas, y Valeria, preocupada, le ofreció quedarse a dormir en el sofá de su apartamento de la residencia, donde era auxiliar. Desperté, susurró David, evitando mi mirada, en medio de la noche. Me sentía raro, como drogado, fuera de mi cuerpo. Y ella estaba allí, encima de mí. Nosotros, hizo un esfuerzo visible para tragar. No podía reaccionar, no podía moverme. Lo recuerdo todo, pero era como estar atrapado en un sueño, uno de esos sueños en los que quieres gritar y no te sale sonido. Lo único que veía era su cara, y lo único que sentía era un asco y un terror que no puedo describir. Despertó de nuevo horas después, solo en el sofá, con Valeria durmiendo plácidamente en su cama. Se vistió y huyó de allí. Nunca le contó a nadie lo sucedido. La vergüenza lo paralizó. Se sentía sucio, confundido, y tenía miedo. Miedo de que no le creyeran, de que lo señalaran como el chico que se había acostado con su media hermana, miedo a perderme a mí, y un miedo atroz a destruir el matrimonio de su padre, que por fin era feliz con Claudia. Así que enterró el recuerdo, fingió que nunca había pasado, y continuó tratando a Valeria con una normalidad forzada que le destrozaba por dentro. Dijo que durante años no hubo mención del incidente. Hasta que, poco después de que nos comprometiéramos, Valeria comenzó a enviarle mensajes. Primero fueron inocentes, luego cada vez más intensos. Le decía que lo amaba, que aquella noche había sido especial para ella, que pensaba en ello constantemente, que el destino era cruel por haberlos hecho hermanos. Mi marido, atrapado en la misma red de silencio y miedo, intentaba ignorarla o rechazarla con suavidad, temiendo que si la provocaba, ella revelaría su versión de los hechos y lo perdería todo. Hace unos 8 meses, continuó David, ya más sereno pero con la voz cargada de una fatiga infinita, cuando le dijimos a la familia que queríamos intentar tener un bebé, algo se rompió en ella. Se volvió agresiva, obsesiva. Me pasó su teléfono. Con manos temblorosas, deslicé la pantalla y me sumergí en la pesadilla de sus mensajes. Era una lectura dantesca.
Los mensajes de Valeria eran un torrente de declaraciones de amor enfermizas, de recriminaciones, finalmente, de amenazas veladas y luego explícitas. Le recordaba su noche como si hubiera sido un acto consensuado. Le decía que no debía tener un hijo conmigo, que los bebés arruinaban todo, que todavía había una oportunidad para ellos. Él le respondía, a veces con paciencia, a veces con exasperación, diciéndole que me amaba a mí, que no sentía nada por ella, que por favor lo dejara en paz. Y entonces vi la amenaza clara como el agua: si no me amas, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué crees que papá y mamá dirán si se enteran de que sedujiste a tu propia hermanastra? La palabra sedujiste me quemó los ojos. David le contestó, desesperado: eso no fue lo que pasó y lo sabes. Fue una violación, Valeria. Yo estaba inconsciente. Su respuesta fue aún más fría: diles eso a ellos. A ver quién te cree. Los días que él iba a ver a su padre eran en realidad citas forzadas por su chantaje. Ella lo obligaba a ir, amenazando con destrozar su vida si se negaba. Él juraba que solo iba, que sus padres casi siempre estaban en casa, y que se limitaba a sentarse con la familia, sintiéndose un traidor y un prisionero, esperando a que ella se cansara del juego. Aquel día, el día que yo los había pillado, él había ido para poner fin a todo. Le había dicho que estaba harta, que no podía seguir viviendo así, que ella podía contar lo que quisiera, pero que él ya no bailaría más al son de su chantaje. Y por eso estaban discutiendo. Me quedé en silencio, absorbiendo cada palabra. La ira que sentía hacia él se transformó, en cuestión de segundos, en una ola de compasión y de un dolor agudo y punzante por él. No había una aventura. Había una víctima. Mi marido era la víctima de un acoso cruel y de una agresión sexual que había cargado en solitario durante años. El repentino descenso de nuestra intimidad, su distanciamiento, todo cobraba un sentido trágico y horrible. El peso de ese secreto, el resurgir del trauma con el chantaje, había matado su libido, especialmente cuando intentábamos concebir un acto que debía ser de amor y que para él se había teñido de ansiedad y recuerdos oscuros. Me acerqué a él y lo abracé con fuerza. Los dos lloramos. Lloré por su dolor, por los años de sufrimiento en silencio, y lloré por la traición de Valeria, una mujer a la que había considerado una amiga. Le dije que estaba con él, que lo creía, y que juntos íbamos a enfrentar esto. Tienes que decírselo a tu padre, le dije con firmeza. Esto no puede continuar. No podemos tener a esta persona en nuestras vidas. Él se resistió, aterrorizado por la reacción de Roberto y por la posibilidad de destruir su matrimonio. Pero al final, viendo la determinación en mis ojos y comprendiendo que ya no había vuelta atrás, aceptó. Quiso hacerlo solo. La reunión con su padre fue al día siguiente. David, armado de valor, le mostró a Roberto los mensajes, le contó la verdad de aquella noche en la universidad. Roberto, al principio incrédulo y luego cada vez más pálido y horrorizado, le creyó a su hijo. La evidencia era incontestable. Esa misma noche, Roberto confrontó a Claudia con la verdad. Y ahí fue donde el infierno se desató. Claudia se negó a creerlo. Gritó, lloró, acusó a David de haber manipulado los mensajes, de estar obsesionado con su hija, de inventar una historia monstruosa para sacar a Valeria de sus vidas. Fue un ataque visceral, cegado por la maternidad. Roberto, furioso, le gritó que su hijo no era un mentiroso y que le enseñaría las pruebas con sus propios ojos. Ante la evidencia innegable en el teléfono de David, con el número de Valeria y años de conversaciones, la confrontaron a ella. Valeria, acorralada, primero intentó la misma táctica. David era el acosador, él la había violado a ella, él estaba mintiendo. Pero cuando mi marido, con una serenidad que me enorgulleció, anunció que iba a ir a la policía inmediatamente para denunciar el acoso y la agresión sexual y solicitar una orden de restricción, su fachada se derrumbó. Entró en un ataque de histeria brutal. Gritó, rompió un jarrón, y entre lágrimas de rabia y frustración, admitió todo. Confesó que ella siempre había estado obsesionada con David,
que aquella noche él estaba tan borracho que apenas podía tenerse en pie, y que ella solo quería que fuera mío. Admitió el chantaje, el acoso, todo. Claudia se derrumbó. El sonido de su llanto, me contó Roberto después, era desgarrador. La mujer que no había creído a su hijastro ahora tenía que enfrentar la verdad de que su hija era una agresora y una manipuladora. Roberto, devastado, le exigió a Valeria que empacara sus cosas y se fuera de la casa inmediatamente. En un intento desesperado por salvar lo que quedaba de su matrimonio, accedió a darle 2 semanas para encontrar un lugar a donde ir, en lugar de echarla a la calle en ese instante. Actualmente, la familia está en una especie de limbo doloroso. Valeria sigue en la casa, viviendo bajo el mismo techo con sus padres, pero en una atmósfera de hielo y resentimiento. Roberto no sabe si podrá perdonar a Claudia por su inicial falta de fe en David. Mi marido y yo estamos en un proceso de reconstrucción lento y doloroso. Hemos pospuesto nuestro deseo de ser padres. Él ha comenzado terapia para lidiar con el trauma de la agresión y los años de chantaje. Todavía está considerando presentar cargos formales contra ella, por su propia paz mental y para que quede un registro oficial de lo sucedido. Mi corazón está partido en 1000 pedazos. Partido por el dolor de mi esposo, por la traición de alguien a quien consideraba familia, y por la familia de mi suegro, destrozada por una verdad demasiado horrible de digerir. Fui a la casa de su padre ese día preparada para descubrir una aventura, para enfrentar una infidelidad. En su lugar, descubrí una pesadilla mucho más compleja y dolorosa. A veces, los monstruos no viven bajo la cama, se sientan a la mesa en las cenas familiares, y te sonríen.